El aire estaba denso, con el olor dulce y rancio del maíz seco y la humedad que se pegaba a los pulmones. Avelina deslizó una mano temblorosa sobre el piso de cemento. Estaba frío, demasiado frío, y la aspereza le raspó la yema de los dedos. Avelina no sabía si era de noche o de día. La única luz que entraba a la habitación era un hilo cobrizo que se filtraba por una rendija alta en la pared, bailando sobre el polvo suspendido en el aire. Sus ojos, nublados por el tiempo y el desorden interno, tardaron en reconocer las paredes de adobe sin pintar. Estaba acostada sobre un petate viejo y deshilachado, el único mueble en ese cuarto que antes había sido la bodega de herramientas. Ahora, era su celda. Se incorporó lentamente, sintiendo el crujido de sus huesos y el peso de una manta tejida que le olía a naftalina. Tenía sed. Una sed profunda que le raspaba la garganta. ¿Dónde está mi café?, murmuró, su voz apenas un susurro reseco. Se levantó con dificultad. Sus piernas eran postes débiles que apenas soportaban el peso de su historia. Caminó hacia lo que intuía que era la salida. Era una puerta de madera gruesa, de esas que usaban clavos viejos y cabezas oxidadas. Puso su mano en el pestillo, intentó girarlo. No se movió. El pánico era un animal pequeño y helado que le mordía el estómago. No era la primera vez que la encerraban, pero cada vez la confusión era más grande. Afuera, la vida continuaba sin ella. Podía escuchar el sonido metálico de un cazo golpeando, el grito lejano de un niño y, más cerca, el ruido de las chanclas de Claudia arrastrándose sobre el mosaico de la casa principal. Claudia llamó. Su voz no tenía fuerza. Intentó golpear la puerta con la palma de la mano. Claudia, ¿me abres, mijita? Tengo que irme. Tengo que encontrar el paquete. Hubo un silencio. Luego, el arrastre de las chanclas se detuvo justo detrás de la puerta. Avelina sintió un escalofrío. No se vaya a caer, abue, dijo la nuera, Claudia. Su tono era plano, seco, sin una pizca de calor. El mismo tono que usaba para regañar a los perros de la calle. Siéntese. Es por su bien. Se iba a ir a la carretera otra vez. No. Yo no voy a la carretera. Yo busco el libro azul. ¿Dónde lo pusiste, Claudia? No hay libro azul, Avelina. Solo hay enfermedad y necedad. Se oyó un chasquido metálico y luego el chirrido de una pequeña ventanilla cuadrada que Claudia había mandado a cortar en la parte baja de la puerta. A través de ese hueco, que apenas le permitía pasar una mano, Claudia deslizó un jarrito de peltre con agua tibia y una tortilla doblada a la mitad. El olor a maíz quemado y agua estancada era lo único que definía su alimentación. Ahí tiene su cena. Yo ya voy a ver la novela. No haga ruido. Claudia, por favor, rogó Avelina, acercándose al hueco con los ojos suplicantes. Yo sé que estoy mal de la cabeza, pero hay algo importante que necesito decirte. Algo sobre el otro, sobre la casa de San Juan. Claudia suspiró sonoramente, un sonido de impaciencia que resonó en el cuarto vacío. La casa de San Juan se vendió hace 10 años. Deje de molestar con esas fantasías. Si sigue así, me voy a tener que ir, y no va a tener a nadie que le dé de comer. ¿Usted quiere eso? ¿Quiere que la gente sepa lo mal que está? Avelina se encogió, retrocediendo hacia el petate. La humillación era más fría que el cemento. Se sentó, tomó el jarrito y bebió el agua con desesperación. Sus ojos vagaron por el cuarto. Se sintió infinitamente sola. A veces, se preguntaba quién la vería en ese momento. Se preguntaba si habría alguien en la distancia que pudiera entender el dolor silencioso de su encierro. Es curioso cómo la mente busca compañía en el vacío. Si usted que me escucha ha pasado por algo así, si me mira desde alguna otra ciudad lejana, sabrá que la peor parte no es el hambre, sino el olvido. Tomó la tortilla. Estaba dura. Mientras masticaba lentamente, una imagen se formó detrás de sus ojos. No era la bodega. Era una calle llena de sol y polvo. Y la voz de un hombre joven. Un nombre que se resistía a ser pronunciado. El secreto no estaba en el libro azul. El secreto estaba atrapado en la niebla de su mente, y cada día que pasaba encerrada, se hundía más profundo. Avelina se acurrucó en el petate. La noche se arrastró lentamente, trayendo consigo el frío cortante que venía de las montañas cercanas. El olor a humedad se intensificó, un aroma a tierra mojada y a moho viejo. Cerró los ojos, pero las imágenes se negaban a irse. El encierro no era solo físico, era un cerrojo en el tiempo. Mientras, en la casa principal, la luz del televisor pintaba de azul y rojo el rostro de Claudia.
Estaba sentada en un sillón desgastado, con los pies sobre una mesa de centro que hacía las veces de altar improvisado, un control remoto, una bolsa de frituras grasosas y, justo al lado, un pequeño cofre de madera oscura. Claudia era una mujer de 50 años, de manos fuertes y mirada siempre desconfiada. No era ni abiertamente cruel ni bondadosa, era práctica y resentida. Había cuidado a Avelina por obligación, no por afecto. La abuela, después de todo, era la única conexión con la herencia que ella creía merecer. En ese momento, el televisor emitía los lamentos y dramas de una telenovela. Claudia apenas prestaba atención. Estaba contando. Sacó del cofre una pila de billetes que olían a humedad y a talco. No era una fortuna, pero era el pago de la pensión de Avelina, el dinero que su hijo, Ricardo, que trabajaba lejos, al otro lado de la frontera norte, enviaba religiosamente cada mes para el cuidado y medicinas de su madre. Con movimientos ágiles, Claudia separó el montón. Una pequeña parte fue a parar a un sobre que decía supermercado. El resto, la gran mayoría, lo deslizó bajo una tabla suelta del piso, cerca de la pared. No había medicinas. Avelina ya no las necesitaba, según Claudia, solo la ponían más rara. La verdad era que las píldoras azules para la memoria eran caras, y el dinero era mejor invertido en la supervivencia de Claudia. Se oyó un golpe sordo proveniente de la bodega. Avelina había tropezado con el balde vacío. Claudia frunció el ceño. Se puso de pie de mala gana. «Ya cállese, vieja», gritó, sin abrir la puerta, pero con la suficiente fuerza para que la voz atravesara la madera. Ricardo había llamado por la tarde. Había preguntado cómo estaba su mamá, si estaba comiendo bien, si había salido a tomar el sol. Claudia había mentido con la naturalidad de quien respira. «Está perfecta, Ricardito, viendo sus flores. Ya sabes, un poco olvidadiza, pero bien. Gracias a Dios. Los rezos ayudan». Ricardo, lejos, en el ruido y la prisa de la ciudad ajena, no tenía por qué dudar de la bondad de su esposa. Claudia regresó al sillón, el cofre vacío en sus manos. En el fondo, encontró algo más que dinero. Era un sobre amarillento, doblado y gastado en los pliegues. Una carta de hacía más de 20 años, dirigida a Avelina, escrita con tinta temblorosa por un notario de la capital. Claudia nunca la había leído completa. Solo la había guardado porque Avelina se aferraba a ella como a un tesoro, antes de que el Alzheimer la despojara de la capacidad de defender sus pertenencias. La carta era el único vestigio de la vida de Avelina antes de que Ricardo la conociera. Y Claudia sabía que, de algún modo, esa carta guardaba un secreto que la abuela intentaba nombrar en sus momentos de lucidez perdida. Claudia desdobló la hoja, con la luz azul del televisor brillando sobre el papel antiguo. Leyó de nuevo las primeras líneas, aunque no entendía del todo los términos legales. La donación hecha en vida por el difunto, señor Ezequiel Montes, a favor de su hija, una propiedad colindante al pueblo de San Juan. Claudia se burló. ¿San Juan? Un pueblo de mala muerte, pero el nombre de Ezequiel Montes siempre la había inquietado. Era el padre biológico de Ricardo, un hombre que se había desentendido de ellos, y que había muerto en un accidente de bus años atrás. Avelina siempre había evitado hablar de él. Guardó la carta de nuevo, con un gesto de impaciencia. ¿Qué importaba la casa de San Juan si ya se había vendido todo? Era otra de las fantasías de Avelina. Se puso de pie, apagó la televisión con un chasquido que dejó la casa en un silencio denso. El cofre de madera oscura se cerró sobre la carta, y la noche se tragó el silencio. El único sonido era el respirar trabajoso de la anciana en la bodega, un sonido de vida que a Claudia le resultaba cada vez más molesto. Afuera, un perro aulló a la luna. Un aullido triste, largo, que pareció entrar por la rendija de la bodega y anidar en el pecho de Avelina. La anciana se despertó sobresaltada, con la boca seca. No era la casa de San Juan lo que buscaba. Era algo más pequeño, algo que cabía en la palma de su mano. La niebla se disipó un instante, y un nombre salió de su boca, ronco y tembloroso. Pilar. Ese nombre no era de su hijo, ni de su nuera. Era el nombre de la otra, la que no debía ser nombrada. La mañana llegó con el ruido estridente del gallo de doña Luisa, un sonido que traspasaba las paredes de adobe y martilleaba la cabeza de Avelina. Se despertó con la boca pegajosa y la sensación de haber dormido en el fondo de un pozo. Claudia ya se había levantado. Se escuchaba el crepitar del fuego de leña y el golpeteo rítmico de las tortillas que preparaba para el desayuno de su hijo,
que pronto iría a trabajar en la cooperativa. El aire se llenó del aroma a humo y cal quemada. Avelina gateó hacia la rendija de la puerta. Era el único lugar donde sentía que podía respirar un aire diferente. El petate se había quedado pegado a su espalda. El sol aún no salía completamente, pero ya había actividad en el patio de tierra. Vio la sombra de Claudia moverse. Luego, Claudia salió por la puerta principal, cargando un balde. Iba al pozo comunitario o a la pila. El patio quedó en silencio. Solo el crepitar del fuego. Fue entonces cuando sucedió el primer quiebre de su aislamiento. Una figura joven apareció cerca de la puerta lateral de la casa. Era Marta. Marta era la nieta de la señora que vendía pan en el mercado. Tenía unos 19 años, manos callosas y una mirada que parecía haber visto demasiadas cosas para su edad. A veces, Marta hacía recados por la vecindad para ganarse unos centavos. Marta se detuvo frente a la puerta de la bodega, no por intención, sino porque la ruta de ladrillos de barro la llevaba justo por ahí. Cargaba una cesta de huevos frescos, aún tibios por el nido. Al pasar, Marta escuchó un quejido, un sonido tan bajo que casi se confundía con el viento. Se detuvo y observó la puerta. Era una puerta rara, con la ventanilla pequeña, casi como la de una celda. El corazón le dio un vuelco. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Marta, con cautela, susurrando. No quería alertar a Claudia. Avelina no respondió de inmediato. Estaba confundida. ¿Una voz amable? ¿O era una trampa de Claudia? Estoy buscando el jardín, dijo Avelina, con la voz rota. Marta se acercó a la ventanilla. El aire que salía por el hueco olía a encierro y a humedad. Puso su ojo cerca del hueco. Apenas podía distinguir la silueta de la anciana en la penumbra. Doña Avelina, ¿es usted? ¿Qué hace ahí adentro? Me perdí. Me perdí el camino al jardín. Pero yo sé que tengo que encontrar la rosa. La rosa de mi madre. La carta. Marta sintió una punzada en el pecho. Conocía a Avelina de verla en el pueblo antes de que se pusiera mala. Siempre tan digna, con sus faldas largas y su cabello recogido. Ahora solo era una sombra arrastrándose en el frío. Doña Avelina, la puerta está cerrada. ¿Quién la cerró? Claudia. Dice que es por mi bien. Pero yo no soy mala. Yo solo necesito encontrar el paquete. Un paquete de papel. Marta miró alrededor. Silencio. El único sonido era el fuego. Claudia no estaba. Marta, en un acto impulsivo que le calentó la cara, deslizó un huevo fresco por la rendija, empujándolo suavemente sobre la tortilla dura que Avelina había dejado en el suelo. Venga, doña Avelina. Esto es proteína. Cómalo. Es fresco. No le diga a Claudia que se lo di. Si pregunta, usted diga que no ha comido nada. Avelina tomó el huevo en su mano temblona. La cáscara era suave y un poco tibia. Era un regalo, una pequeña dignidad inesperada. ¿Quién eres, niña?, preguntó Avelina, sintiendo que la niebla retrocedía un poco ante la bondad ajena. Soy Marta. Solo una vecina. Oiga, doña Avelina, ¿necesita algo más? ¿Un poco de aire? Necesito que alguien me escuche, dijo Avelina, apoyando su frente en la madera fría. Claudia dice que todo está vendido, pero yo sé que no. Yo sé que me quitaron algo que yo le di a Pilar. El nombre resonó en el silencio matutino. Pilar. Marta se quedó helada. Pilar era un nombre conocido en el pueblo, pero envuelto en murmullos. La supuesta hermana de Ricardo, la que se había ido joven y a quien nadie había vuelto a ver. Claudia siempre había dicho que Pilar era una mala mujer que había abandonado a la familia. Pilar, ¿la hija de don Ezequiel? Mi hija, corrigió Avelina, con una claridad momentánea que era aterradora. Mi hija que no conocen. Y ella tiene mi paquete. Ella tiene la casa. Pero Claudia dice que Pilar ya no existe, que la casa no vale nada. Marta sintió un peso en el pecho. No era una simple confusión senil. Era un secreto que pugnaba por salir, un eco de una traición antigua. El huevo se sentía como un objeto precioso en la mano de la anciana. La luz cobriza de la mañana, filtrada por la rendija, iluminaba una lágrima solitaria en el rostro de Avelina. Un ruido de baldes chocando. Claudia regresaba de la pila. Marta se enderezó de inmediato. Me voy, doña Avelina. Volveré cuando pueda. Recuerde el huevo. Y recuerde que alguien sabe que usted está aquí. Salió corriendo, sin mirar atrás, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Avelina se quedó sola, con el petate, el jarrito y el regalo de esa pequeña luz llamada Marta. Se llevó el huevo a la boca, y por primera vez en días,
sintió algo parecido a la esperanza. El sol de la mañana se elevó sobre las montañas de Guatemala, pintando el patio de un color ocre intenso. El calor pronto empezó a apretar. Avelina, sintiéndose un poco más fuerte gracias al huevo, había escondido las cáscaras rotas bajo el petate, una pequeña travesura de resistencia. La cáscara era evidencia, y la evidencia en ese lugar se pagaba con el silencio. Cuando Claudia regresó, cerró la llave de la pila con un golpe sordo. Se acercó a la bodega, no para alimentar a Avelina, sino para vigilar. Abrió la pequeña ventanilla y metió la cabeza, sus ojos escrutando la oscuridad. Sus fosas nasales se movieron. Olía a algo diferente. No era solo el olor a tierra y encierro. Había un leve atisbo a frescura, algo que rompía la monotonía del cuarto. ¿Qué pasa aquí, Avelina? ¿Comiste algo que no te di? Su voz era un látigo de terciopelo. Avelina, sentada en el petate, fingió la máxima confusión posible. El Alzheimer era un escudo imperfecto, pero a veces servía. ¿Comer? Yo no he comido nada. Tengo mucha sed, mijita. ¿Me das mi café? Claudia ignoró la súplica. Vio la tortilla intacta y el jarrito de peltre, pero la expresión de la anciana era demasiado tranquila. Claudia entró al cuarto, con dificultad, debido al estrecho espacio entre la puerta y la pared. La luz que entraba por la ventanilla era un haz delgado que revelaba el polvo danzante. Te lo advierto, vieja. Si alguien se atreve a traerte comida, voy a hacer que se arrepienta. Aquí solo se come lo que yo doy. ¿Me entendiste? Avelina sintió el miedo en su garganta. El miedo no era solo por ella, era por Marta. Yo no he visto a nadie, insistió, bajando la mirada. Claudia inspeccionó el petate, pateando la manta. No encontró las cáscaras, pero sí vio la mancha de humedad donde Avelina había sostenido el huevo. Mientes, siempre mientes. Lo haces para llamar la atención. Como castigo silencioso, Claudia tomó el jarrito de peltre y la tortilla, que Avelina aún no había tocado. Salió del cuarto y cerró la puerta con el cerrojo. Esta vez, se escuchó un segundo clic. Había puesto un candado adicional en la aldaba superior. Avelina se quedó sola, sin agua, bajo el calor creciente. El castigo era la deshidratación y el vacío. Mientras tanto, en el pueblo, Marta caminaba hacia el mercado, pero su mente no estaba en los precios de las verduras. Las palabras de la abuela resonaban en su cabeza. Pilar, mi hija, la casa, el paquete. La historia de Pilar siempre había sido un rumor sombrío. Se decía que era la hija favorita de don Ezequiel, pero que había nacido cuando Avelina ya estaba casada. Había nacido con la pierna torcida, un pequeño defecto de nacimiento, corregido, pero motivo de vergüenza, y había sido criada a la sombra, mientras Ricardo, el varón y sano, era el orgullo de la casa. Cuando Ezequiel murió, Pilar desapareció. Marta se dirigió a una pequeña tienda esquinera, de fachada azul deslavada. Ahí vendía doña Elena, una mujer mayor que lo había visto todo. Doña Elena, ¿puedo preguntarle algo de hace mucho tiempo? Doña Elena, limpiando unos mangos con un trapo, asintió con un gruñido. ¿Usted conoció a Pilar? La hermana de Ricardo. Doña Elena dejó caer el trapo. Su rostro se cerró, como una puerta de madera vieja. Esa niña, pobrecita, era Luz. Pero no fue su hermana. Fue la otra, la hija que no le convenía a Avelina. Ella se parecía mucho a Ezequiel. ¿Por qué se fue? Dicen que Avelina la echó. No. Dicen que Avelina la cuidó, pero el pueblo no la dejó en paz. Dicen que Claudia, la nuera, fue la que la humilló hasta que se fue. Y que la despidieron con una mentira. ¿Qué mentira? Doña Elena se inclinó, asegurándose de que nadie más escuchara. Que Ezequiel, antes de morir, había vendido todo. La herencia, incluida la casa en San Juan. Pero yo escuché al notario. El notario le dejó algo a Pilar. Un papel. Y Claudia no estaba contenta con ese papel. Marta sintió como el aire se le iba de los pulmones. Si lo que decía doña Elena era cierto, Claudia no solo estaba robando la pensión de Avelina, sino que había robado la herencia legítima de Pilar, la otra hija. Y Avelina, en su confusión, estaba tratando de recordar el acto de traición. Esa noche, cuando el sol se ponía y el cielo se teñía de violeta sobre las tejas de arcilla, Avelina, exhausta y sin agua, tuvo un momento de terrible lucidez. Recordó el día que Pilar se fue. La lluvia caía a cántaros. Avelina, con la cara empapada, le había entregado algo envuelto en un pañuelo de encaje. No es el libro, Pilar. Es la prueba. Guárdala en tu corazón.
Y ahora, en la oscuridad, en el silencio del cuarto de la bodega, Avelina murmuró, golpeando el piso de cemento con un puño débil. La otra llave. La otra llave. Claudia no tiene la otra llave. El calor del día dio paso a la noche fresca. Avelina pasó horas sumida en un estado de duermevela, su mente navegando entre el recuerdo y el presente frío. La falta de agua hacía que su boca se sintiera como arena. El castigo de Claudia era efectivo y silencioso. En la casa principal, Claudia dormía con un sueño pesado y sin sueños. Pero Marta no dormía. La revelación de doña Elena la había dejado inquieta. Ella misma había crecido en la precariedad, y la idea de que alguien robase la herencia de una mujer vulnerable, y luego encerrase a la madre, le revolvió el alma. Necesitaba actuar. No podía dejar que Avelina se muriera de sed y soledad en esa bodega. Marta se levantó antes del amanecer. Se puso una gorra oscura y ropa vieja, y salió de su casa deslizándose como una sombra. La madrugada era silenciosa, solo interrumpida por el ulular de un búho. Llevaba consigo una botella de agua de plástico, que había llenado con esmero, y un trozo de pan de ayer envuelto en un pañuelo. Llegó a la casa de Claudia. La luz de la luna llena proyectaba sombras duras. Marta se acercó a la puerta de la bodega. Pudo ver el candado adicional brillando tenuemente. Doña Avelina susurró, pegando la boca a la rendija. No hubo respuesta. Marta esperó, el corazón latiéndole fuerte contra las costillas. Soy Marta. Le traje agua. Un ruido de arrastre. Avelina se movió en la oscuridad. El agua, murmuró Avelina, su voz casi inaudible. Marta deslizó la punta de la botella por la rendija. Estaba nerviosa. Tenga, solo un poco, despacio. Avelina acercó la boca al cuello de la botella. El agua fresca fue una bendición, un chorro de vida que la hizo toser y luego beber con desesperación. Marta la escuchó beber, y esperó hasta que la anciana le hizo un gesto de que ya no podía más. Gracias, niña. Eres un ángel. Marta sacó la botella. Sabía que no podía hacer esto siempre. Necesitaba una solución real. Doña Avelina, necesito que me diga algo. ¿Por qué le entregó el paquete a Pilar? ¿Qué había dentro? Avelina tardó en responder. El agua le había dado un poco de lucidez, pero también había agitado la niebla. El paquete. Sí, el paquete. No era para ella, en realidad. Era para mí. Era la prueba. La prueba de que yo no la abandoné. La prueba de que, doña Avelina. Avelina respiró hondo, un sonido áspero. La casa de San Juan no era la herencia de Ezequiel. Era mía. Mi madre me la dejó. Antes de que Ezequiel me engañara. Yo la puse a nombre de Ezequiel para que no me la quitara mi primer marido, el malo. Pero él me dio una carta, un papel, donde decía que me la devolvería. Un contrato. Marta escuchó atónita. Si Avelina decía la verdad, no era una simple herencia de un padre a una hija. Era una propiedad de la que Avelina había sido dueña antes de su matrimonio con Ezequiel, y por lo tanto, la propiedad no era comunitaria y no debía haber sido vendida por Claudia. ¿Y ese papel, dónde está, doña Avelina? Claudia lo tiene. En la caja, pero no vale nada sin la otra llave. ¿Qué llave, abue? Avelina golpeó su cabeza con la mano, frustrada por la niebla. La de la caja pequeña que está dentro de la grande, donde él guardaba las cuentas. ¿El cofre de madera oscura? No. Ese es de Claudia. El otro. El que tiene una inicial grabada. La A. Por Avelina. Marta recordó los rumores. Don Ezequiel había sido un hombre reservado, un comerciante. Siempre había tenido un pequeño cofre de viaje, pero nadie lo había visto en años. ¿Dónde está ese cofre? Bajo el piso. En la casa grande, donde Claudia guarda el dinero que me quita. Marta asimiló la información. Claudia guardaba el dinero robado bajo una tabla suelta, y quizás, cerca de ese escondite, estaba el cofre secreto de Avelina con la llave que desbloquearía el documento que Claudia custodiaba en su propio cofre. Una cadena de engaños y escondites. Doña Avelina, esto es muy importante. Voy a tratar de entrar a la casa, pero necesito que me dé un indicio. ¿Cómo puedo saber cuál es la tabla suelta? La anciana cerró los ojos y se concentró con una intensidad dolorosa. Recordó el sonido que hacía el cofre de madera al tocar la tabla. Suena, como si alguien estuviera tocando una campana pequeña, cerca de la pared donde está el cuadro de la Virgen, y huele a naftalina. Mucha naftalina. Marta sintió un escalofrío. La naftalina.
El olor a ropa guardada, a algo que se quiere preservar del tiempo y la polilla. Voy a buscarla, doña Avelina. Pero si Claudia me ve, lo negamos todo. Lo negamos todo, repitió Avelina, con la voz clara. Por el paquete, por Pilar. Marta se alejó de la bodega, con el corazón latiendo desbocado. Tenía un plan peligroso, íntimo y lleno de riesgo. Si fallaba, no solo Claudia la castigaría, sino que también perdería la única esperanza de liberar a Avelina y exponer la verdad sobre Pilar. El plan de Marta era arriesgado, basado en la única rutina inquebrantable de Claudia, la telenovela de la tarde. Claudia se sumergía en el drama ajeno con tal fervor que ignoraba el mundo. Marta esperó hasta las 3 de la tarde. El calor había ablandado la voluntad del vecindario y casi todas las casas estaban en silencio, envueltas en la siesta. El aire era pesado, espeso. Se acercó sigilosamente a la propiedad. La casa de Claudia no tenía rejas, solo un muro bajo de piedra. Trepó por el muro como un gato, aterrizando en el patio de tierra. Se deslizó hasta la cocina, que tenía una puerta abierta para permitir la entrada del aire. Adentro, se oía el inconfundible sonido de la televisión a un volumen alto, mezclado con la voz dramática de los actores. Claudia reía ruidosamente en la sala. Marta se pegó a la pared. El olor a frituras y a casa cerrada era abrumador. Se quitó las sandalias y avanzó descalza sobre el mosaico viejo. El mosaico estaba frío, un contraste helado con el calor de la tarde. Llegó a la sala. Vio la espalda de Claudia, hundida en el sillón, los ojos fijos en la pantalla. Cerca de ella, sobre la mesa de centro, estaba el cofre de madera oscura, el que Claudia usaba para guardar la carta y, presumiblemente, el dinero. Marta se agachó. Necesitaba encontrar la tabla suelta y el cofre secreto de la A. Se arrastró por el suelo, guiada por el recuerdo de Avelina, cerca del cuadro de la Virgen. El cuadro de la Virgen de Guadalupe estaba colgado en una pared lateral, sobre una pequeña cómoda con encajes. Marta se acercó, arrastrándose centímetro a centímetro. Pasó la mano por el suelo. El mosaico era uniforme, pero al llegar a la pared, Marta notó una leve irregularidad. Un cuadrado de mosaico que parecía estar un poco más hundido. Presionó la punta de su uña en la junta. El mosaico se movió. El corazón de Marta se aceleró. Claudia rió estruendosamente en la televisión. Marta se inclinó. Puso su oreja cerca del piso. Empujó el borde del mosaico con más fuerza, levantándolo con cuidado para que no hiciera ruido. El olor a naftalina la golpeó. Un olor intenso a ropa guardada, a algo que se quiere proteger de la descomposición. El agujero no era profundo. Había un pañuelo de tela doblado. Dentro, una pila de billetes envueltos, el dinero de la pensión de Avelina. Marta sintió una oleada de rabia. Debajo del dinero, había un objeto más pesado, envuelto en un trapo de cocina descolorido. Lo sacó lentamente. Era una caja de madera, pequeña, del tamaño de una lonchera antigua. Estaba tallada de forma simple, pero en la tapa, sus dedos sintieron el relieve áspero y desgastado de una letra, A. El cofre de Avelina. Marta sintió un triunfo silencioso. Había encontrado el objeto, pero ¿qué había dentro? La caja de la A tenía un pequeño cerrojo de latón. Marta tanteó el borde. Estaba cerrada. ¿Dónde estaba la llave que Avelina había mencionado? Sacudió suavemente la caja. Algo tintineó dentro. No era una llave. Eran varias cosas pequeñas de metal. Con la respiración contenida, Marta se levantó. Necesitaba esconderse. Se deslizó a la cocina y se metió detrás de un costal de harina. Abrió la caja con la A. Adentro, había varios objetos pequeños. 1. Una medalla de la Virgen de la Soledad, gastada y verde por el tiempo. 2. Un mechón de cabello rubio atado con un hilo rojo. 3. Una llave pequeña, de hierro, de esas antiguas y con un diseño complicado en la cabeza. Y eso era todo. No había otra llave, sino la llave. La llave que abriría el cofre de Claudia. Marta se dio cuenta. Avelina no estaba buscando el paquete. Estaba buscando la llave que estaba escondida en su caja, la cual le daría acceso al documento, el paquete, que estaba en la caja de Claudia. Marta guardó la llave pequeña en el bolsillo de su pantalón. El corazón le latía tan fuerte que pensó que Claudia lo oiría por encima del ruido de la televisión. Tenía la llave. Ahora necesitaba el objetivo. El documento que Claudia había robado. Se deslizó de vuelta a la sala. Claudia se había dormido en el sillón, con la boca abierta. El control remoto colgaba de su mano.
El cofre de madera oscura estaba a su alcance, sobre la mesa. Marta se acercó con extrema lentitud. Cada paso era una eternidad. El sonido del respirar de Claudia era un tambor constante. La televisión gritaba sobre el amor perdido. Extendió la mano, sus dedos rozaron la madera del cofre de Claudia. Era pesado y tenía un cierre de latón. Lo abrió. Adentro, estaba el dinero que Claudia no había escondido aún, y debajo, la carta amarillenta del notario, la que mencionaba a Ezequiel y la propiedad de San Juan. Marta tomó la carta. El papel se sentía como seda vieja y seca, pero al levantar la carta, encontró algo más, una fotografía. Una foto de una niña de unos 10 años, de cabello oscuro, mirando fijamente a la cámara, con una sonrisa tímida y una pierna ligeramente torcida. Era Pilar. Y justo detrás de la foto, grabado en la madera interior del cofre, había una inscripción diminuta, que Claudia probablemente nunca había visto. Era una fecha. 1978. Testigo, R.M. Marta sintió un vértigo. La fecha era anterior a la muerte de Ezequiel. ¿Y quién era R.M.? Guardó la carta y la foto rápidamente. Se deslizó hacia la puerta de la cocina. Estaba a punto de escapar, cuando la voz de Avelina, desde la bodega, resonó. Me duele aquí, gritó la anciana, golpeando la puerta. El grito de dolor de Avelina fue lo suficientemente fuerte para que Claudia despertara de golpe. Claudia se levantó de un salto, desorientada. Se giró hacia la puerta de la bodega. Te dije que te callaras, gritó, antes de girarse para agarrar sus chanclas. En ese instante, sus ojos cayeron sobre la mesa de centro. El cofre de madera oscura estaba abierto. El dinero seguía ahí, pero la carta no. Claudia giró la cabeza. Vio la sombra de Marta huyendo por la puerta de la cocina, con algo blanco en la mano. El rostro de Claudia se transformó. No en el de una nuera cuidadora, sino en el de una ladrona acorralada. Maldita ladrona. Vuelve aquí, rata del mercado. El grito de Claudia fue tan agudo y lleno de furia que Marta sintió como se le erizaba el vello de la nuca. No había tiempo para la discreción. La persecución había comenzado. Marta corrió descalza por el patio de tierra. El sol de la tarde le quemaba la piel. Claudia, con las chanclas resonando contra el piso, salió justo detrás de ella. Te voy a romper la cara, niña metida. Dame eso, gritó Claudia. Marta saltó el muro bajo y cayó en la calle de tierra seca. El papel en su mano, la carta, estaba mojado de sudor. Sabía que no podía ir a su casa. Claudia la encontraría y la humillaría frente a su familia. Corrió hacia la única ruta segura, el mercado. La gente a esa hora estaría despierta y su abuela, doña Luisa, le daría protección. Claudia, con una fuerza insospechada, era rápida. Marta corrió entre las chozas y los tendederos. El camino hacia el mercado era estrecho y lleno de obstáculos. Mientras corría, el papel se abrió en su mano. Por un instante, Marta vio el texto borroso y antiguo, el nombre de Avelina, y la mención de una cláusula especial. En ese momento, la mente de Marta registró un detalle crucial de la carta: el documento no era la propiedad en sí, sino una cláusula de usufructo vitalicio que Avelina había firmado, devolviendo la propiedad a Pilar en caso de que ella fuera declarada incapacitada. Avelina no había vendido nada. Había transferido legalmente el usufructo, el derecho de usar la propiedad, a Pilar para protegerla, pero mantenía la propiedad legal hasta su muerte, a menos que fuera declarada incapaz. Claudia había interpretado esto como una transferencia total y había engañado a Pilar. Marta giró una esquina. El mercado estaba a la vista. El olor a fruta madura y especias la golpeó. Claudia la alcanzó. La agarró de la trenza larga, tirándola hacia atrás con una violencia inesperada. Marta gritó. Cayeron juntas sobre una pila de cajas de tomate. El impacto fue sordo. La carta voló, cayendo cerca de los pies de un hombre que vendía cestos tejidos. Suéltame, Claudia, gritó Marta, luchando. Me robaste mi propiedad. Vieja ladrona. Claudia no se refería a la carta, se refería a la llave del cofre de la que Marta tenía escondida en el bolsillo. El escándalo atrajo la atención de la gente. Varios vendedores se acercaron. Claudia, ¿qué haces? Suelta a la niña, gritó don Ernesto, el cestero. Claudia soltó la trenza de Marta, con el pecho agitado por la rabia. Sus ojos se fijaron en el papel en el suelo. Se abalanzó sobre él. Pero el cestero fue más rápido. Don Ernesto recogió la carta. ¿Qué es esto, Claudia? ¿Un pleito de papeles?
Es un documento mío. Ella lo robó. Es una ladrona. Marta se levantó, limpiándose la tierra de la cara. No robé nada. Esa carta es de doña Avelina. Ella está encerrada en la bodega, muriéndose de sed. El murmullo de la multitud creció. Nadie había visto a Avelina en días. Claudia había dicho que estaba enferma en la cama. Claudia sintió el peso de la gente. Su voz se volvió chillona, desesperada. Mentira. Ella está enferma de la cabeza, lo inventa todo. Ella me atacó. Me robó dinero para comprar licor. ¿Y por qué está encerrada?, preguntó doña Luisa, la abuela de Marta, abriéndose paso entre la gente. Claudia no pudo responder. Estaba atrapada. Don Ernesto, lea ese papel. Lea en voz alta, por favor, suplicó Marta. Don Ernesto, un hombre de gafas y voz grave, desdobló la carta amarillenta. Empezó a leer la compleja jerga legal, pero se detuvo en una frase, la misma que Marta había visto. Dice aquí que la propiedad de San Juan está en usufructo de Pilar Montes. Y que la propiedad legal es de Avelina, con una cláusula de retorno en caso de incapacidad mental. Claudia palideció. Se dio cuenta de que Avelina no había transferido la propiedad total a Pilar, solo el uso y disfrute. Y la propiedad seguía siendo de Avelina. Y lo peor, Claudia había vendido la propiedad de San Juan sin ser dueña, engañando a Pilar con la promesa de que ella recibiría parte del dinero que nunca existió. Y si Avelina era la dueña legal, Claudia acababa de cometer un crimen monumental. Claudia se abalanzó sobre don Ernesto, pero la gente la detuvo. Esto es mentira. Es un papel viejo. Ella me lo dio. En medio del caos, Marta se acercó a Claudia. Con la llave del cofre de la A, apretada en su bolsillo, le susurró al oído, con una dureza que no era propia de una joven. Usted encerró a la abuela para que no recordara que la propiedad era suya y usted pudiera venderla tranquilamente, engañando a Pilar, ¿verdad? Claudia la miró con odio puro, sin decir una palabra, solo la verdad del miedo en sus ojos. El problema era que el documento era ambiguo. Probaba que Avelina tenía derechos, pero no probaba la venta ilegal. La única forma de probar la verdad era con el testimonio de Avelina. Y Avelina estaba encerrada, confundida y moribunda de sed. Marta tomó una decisión. Se liberó de la gente y miró directamente a su abuela, doña Luisa. Abuela, tienes que ayudarme. Claudia tiene a doña Avelina encerrada y la va a matar de sed. Yo tengo la llave. Tenemos que ir a sacarla. Ahora, antes de que borre las huellas. La multitud, agitada por la injusticia, se volvió hacia Claudia. La nuera se quedó sola, con el rostro descompuesto, sabiendo que su vida perfecta de mentiras acababa de desmoronarse en el suelo de un mercado guatemalteco. La escena en el mercado se había convertido en un juicio popular improvisado. Claudia, humillada, se quedó paralizada mientras Marta y doña Luisa, seguidas por una docena de vecinos indignados, se dirigían a la casa. El clamor era un río desbordado. Claudia reaccionó tarde. Corrió tras ellos, chillando maldiciones. Cuando el grupo llegó a la casa, el sol se inclinaba hacia el poniente. El patio de tierra estaba silencioso, pero la rabia de la gente era palpable. Marta fue directamente a la puerta de la bodega. Se arrodilló, su rostro pegado a la madera áspera. Doña Avelina, soy yo, Marta. Vamos a abrir. No había respuesta. Un frío se instaló en el pecho de Marta. Doña Luisa, robusta y con la autoridad que dan los años de vida honrada, se acercó al cerrojo. Vio el candado de hierro. Necesitamos herramientas. No. Yo tengo la llave, dijo Marta, sacando la pequeña llave antigua del bolsillo. La llave que había encontrado en el cofre secreto de la A. La llave de la A no era para el candado de la puerta, sino para el pestillo secundario que Claudia había puesto. Marta introdujo la llave en el mecanismo. Hizo un clic silencioso. El pestillo se deslizó. Ahora solo quedaba el candado principal. Claudia llegó jadeando, con los ojos inyectados en sangre. Aléjense de mi propiedad. Los voy a denunciar por allanamiento. Usted la va a matar, Claudia, replicó doña Luisa, firme. Si le ha hecho algo a Avelina, va a pagar por ello. Don Ernesto, que había traído consigo un mazo pequeño, golpeó el candado con fuerza. Un golpe. 2 golpes. Al tercer golpe, el metal se dio con un chirrido agudo. La puerta de la bodega se abrió, rechinando. Un olor a encierro, polvo y orina estancada salió de la oscuridad. La luz de la tarde apenas penetraba. La bodega era un infierno diminuto. Avelina estaba tirada en el petate. No se movía. Su piel,
cetrina y pegajosa, estaba tensa sobre los huesos. Marta gritó. Corrió hacia ella, seguida de doña Luisa. Abue, despierte. Avelina no reaccionó. Estaba desmayada por la deshidratación y el calor. Doña Luisa le tomó el pulso. Era débil y errático. Necesita agua, rápido. Y un médico, ya. Mientras la gente se organizaba para llevar a Avelina al pequeño centro de salud del pueblo, Claudia, viendo la evidencia del maltrato, sintió que el control se le escapaba de las manos. Se desplomó en el patio, llorando, pero no por arrepentimiento, sino por la pérdida de su poder. Marta no se movió de su lado. Le dio agua con una cuchara, mojándole los labios. La anciana tosió débilmente. Cuando Avelina abrió los ojos, sus pupilas estaban dilatadas y la mirada estaba aún más nublada que antes. El paquete, murmuró, la boca seca. Lo tengo, abue. Lo tengo, pero necesito que me diga una cosa más. ¿Quién es RM? ¿El testigo de la fecha en el cofre? La mención de las iniciales hizo que Avelina se agitara. Sus dedos, delgados como ramas secas, agarraron la mano de Marta con una fuerza sorprendente. El otro. El que firmó el papel. Sí, abue, ¿quién es? Avelina intentó enfocar su mirada en el techo de lámina de la bodega. Luchó contra el vacío. El aire se hizo más denso, el silencio de la gente expectante era un muro. Era, el que me ayudó a esconderlo. El notario no. El otro. Una tos fuerte la sacudió. Cuando pudo volver a hablar, su voz era un hilo fantasma. Ricardo, mi hijo. Marta sintió que la sangre se le helaba. ¿Ricardo? ¿El hijo bondadoso que enviaba dinero? ¿Ricardo sabía que la propiedad era suya y no de Pilar? No. Él sabía de la cláusula, pero no sabía que la propiedad legal era mía. Él solo me ayudó a poner la fecha de la donación para que pareciera más antigua, para que nadie preguntara. Ricardo es bueno, pero tiene miedo de Claudia. Él pensó que la casa ya no valía nada. La verdad era devastadora. Ricardo no era un villano en la misma medida que Claudia, sino un hombre débil, un cómplice pasivo por temor a su esposa, que había ayudado a Avelina a ocultar un secreto, sin saber que ese mismo secreto sería usado por Claudia para su beneficio. Marta sintió que el suelo se movía. La injusticia era una telaraña donde todos estaban atrapados. Mientras los vecinos se llevaban a Avelina en una camilla improvisada, doña Luisa se acercó a Marta. ¿Qué hacemos con la carta? Claudia no puede quedarse con esto. Marta miró el documento arrugado y sudado. Y luego, vio la foto de Pilar. La niña con la pierna ligeramente torcida. Tenemos que encontrar a Pilar. Ella tiene que saber que su madre no la abandonó. Y que Claudia la engañó. Marta sintió la urgencia. Avelina acababa de darle un plazo. Si moría, su testimonio se iría con ella, y Claudia podría alegar que el documento era nulo por incapacidad. Necesitaban a Pilar. Y la única pista que tenían era la foto, y la mención de San Juan. La noche cayó sobre la casa de Claudia. La bodega vacía resonaba con el eco de un sufrimiento silencioso. Era un momento de inflexión. Había expuesto la maldad, pero ahora debía encontrar la justicia para los que habían sido olvidados. Si te está gustando esta historia de secretos y rescates emocionales, no te vayas, porque lo más oscuro está por venir. Avelina fue internada en el pequeño hospital del pueblo. La deshidratación era severa, y su corazón estaba débil. Doña Luisa se quedó con ella, asegurándose de que recibiera el cuidado mínimo necesario. Mientras tanto, en la casa, la policía comunitaria había llegado. No eran autoridades formales, sino la fuerza del pueblo, forzada por la ausencia del Estado. Interrogaron a Claudia. Ella, con lágrimas de cocodrilo, alegó que Avelina se había encerrado sola en un episodio psicótico, y que ella solo la había asegurado por su propia protección. El documento de la carta, sin embargo, era irrefutable. La humillación pública era el único castigo inmediato para Claudia. Marta, con la carta en la mano y la foto de Pilar bien guardada, sabía que el tiempo se agotaba. Necesitaba encontrar a Pilar antes de que Claudia pudiera montar una coartada legal o, peor, hiciera daño a la anciana. El pueblo de San Juan, donde supuestamente estaba la propiedad, no quedaba lejos, pero era un lugar de difícil acceso. Unas 3 horas en bus, a través de caminos de tierra. Marta decidió ir a la mañana siguiente. La búsqueda de Pilar era la única forma de validar la cordura de Avelina y asegurar su supervivencia. Esa noche, Marta durmió en la cocina de su abuela. El olor a leña y a pan recién hecho era un bálsamo.
sacó la foto de Pilar. La niña de la foto parecía estar pidiendo ayuda. Voy a encontrarte, Pilar. Tu mamá te necesita, susurró Marta. A la mañana siguiente, con unas pocas monedas y una mochila ligera, Marta se despidió de doña Luisa. Cuídate, mi niña. Ten cuidado con lo que encuentras en San Juan. A veces, los secretos mejor se quedan enterrados. No, abuela. La verdad es la única cosa que puede liberar a doña Avelina. Marta tomó el autobús de madrugada. El viaje fue lento y tortuoso. Los paisajes de colinas verdes y cafetales se sucedían, hasta que la vegetación se volvió más árida y el polvo más rojizo. Al llegar a San Juan, Marta sintió la diferencia. Era un pueblo más pequeño, más silencioso, donde la gente se miraba con recelo. Se dirigió al registro de la propiedad. La oficina era una habitación pequeña con un escritorio polvoriento y un hombre mayor con un chaleco de lana. Marta mostró la carta del notario, explicando que buscaba a Pilar Montes y una propiedad que había sido vendida ilegalmente por la nuera de la dueña. El hombre, don Julio, examinó la carta con interés. Propiedad de San Juan. Ah, sí. Esa casa. La vendieron hace unos años. ¿La dueña era Avelina? Sí. Pero Claudia la vendió usando una cláusula que no entendía bien. Busco a Pilar Montes, la usufructuaria. Don Julio sonrió tristemente. Pilar Montes. Sí, la recuerdo. Se fue del pueblo poco después de la venta. Se sentía muy mal. Creía que su madre la había traicionado, que había vendido la única cosa que le había prometido. La casa tenía un valor sentimental para ella. ¿Sabe a dónde fue? Dicen que a la capital. Al principio se quedó en la casa de la familia de su padre, pero no duró mucho. Era una casa grande y fría. Marta sintió una frustración inmensa. La capital era un monstruo. Encontrarla allí sería imposible. ¿Y la propiedad? ¿Quién la compró? Don Julio buscó en un libro de actas amarillentas. Aquí está. Comprador, Rodolfo Guzmán. Un inversionista. Él compró la casa, la reformó y la transformó en un centro de ayuda. ¿Centro de ayuda? Sí. Para jóvenes desplazados o con necesidades especiales, como Pilar lo fue. El hombre que la compró, dijo que quería hacer algo bueno con ella. Se llama El Camino de la Luz. Marta sintió un pinchazo de esperanza. Tal vez Pilar estaba ahí. Se dirigió a la dirección. Era una casa de adobe grande, con un patio central y una fuente seca. Estaba recién pintada de un color crema suave. Había risas de niños en el interior. Marta tocó la pesada puerta de madera. Le abrió una mujer joven, de rostro cansado pero amable. Busco a Pilar Montes. La mujer dudó. Pilar ya no vive aquí. Ella solo estuvo un tiempo después de la venta, pero ¿sabe a dónde fue? Sí. La persona que administra este centro, el señor Guzmán, la conoce bien. Él la ayudó a conseguir trabajo. ¿Y dónde está el señor Guzmán? En la capital, ahora mismo. Pero, Pilar nos dejó algo. Una vez que se fue, nos mandó un paquete. Dijo que si alguna vez venía una mujer preguntando por la rosa de la madre, se lo diéramos. Marta sintió cómo se le erizaba la piel. La rosa de la madre. El mismo recuerdo que Avelina mencionaba en su delirio. El nombre en clave para la verdad. Sí, yo soy esa persona. La mujer fue a buscar el paquete. Regresó con un pañuelo de encaje descolorido. El mismo que Avelina había usado para despedirse de Pilar en la lluvia. Marta desató el nudo. Dentro no había dinero, ni joyas, ni otro documento legal. Solo había un diario pequeño, de tapas de cuero gastadas. El diario de Pilar. Al abrirlo, la primera página no contenía palabras, solo un dibujo a carboncillo. Era un retrato de Avelina, cuando era joven, con una rosa blanca prendida en el cabello. Y debajo, una nota breve, escrita con la letra pulcra de Pilar. Mamá, sé que este regalo lo guardaste para mí. El otro, el de papel, me lo quitaron, pero este, el de la memoria, siempre lo llevaré conmigo. Te quiero. Y algún día, sabré la verdad sobre la casa. La mentira de Claudia no durará para siempre. Marta sintió una oleada de emoción. El paquete no era el documento, era la prueba de amor entre una madre y una hija que había sido truncada por la traición. En la última página del diario, Pilar había anotado una dirección, una calle en un barrio humilde de la capital y el nombre de una tejedora. Un hilo muy delgado, pero real. Marta había fallado en encontrar a Pilar, pero había encontrado el camino. Ahora debía volver, con la prueba de la traición y la esperanza de encontrar a Pilar antes de que fuera demasiado tarde.
Marta regresó al pueblo entrada la noche, agotada y cubierta de polvo. El diario de Pilar y la carta legal eran su arsenal. Encontró a doña Luisa en la sala de espera del centro de salud, tejiendo en la penumbra. ¿La encontraste, niña?, preguntó doña Luisa, sin levantar la vista, pero su voz era tensa. No, pero encontré un camino. ¿Y esto? Marta le mostró el diario. Doña Luisa acarició la tapa de cuero. Pilar, siempre fue tan dulce. ¿Qué dice el camino? La capital. Un barrio de tejedoras. Y algo más, abuela. Ricardo sabía del secreto de la propiedad, pero por miedo a Claudia, no dijo nada. Él es débil. Claudia es la que vendió todo. Los hombres débiles son tan peligrosos como los malvados, Marta. Se esconden detrás de las faldas de su propia cobardía. Avelina seguía estable, pero grave. Estaba sedada. El médico había sido claro, no podía volver a la casa de Claudia. El pueblo se había movilizado, y la habían trasladado a una habitación pequeña en la casa de don Ernesto, donde doña Luisa y Marta podrían cuidarla. Claudia, mientras tanto, había desaparecido. No estaba en su casa. Se había llevado el resto del dinero que había escondido bajo el mosaico, junto con algunas pertenencias. La humillación pública y la amenaza de ser denunciada por el robo de la propiedad, incluso si la justicia rural era lenta, la habían forzado a huir. La casa de Claudia, ahora vacía, era un monumento a la avaricia. Ricardo, el hijo, llamó desde la frontera. Claudia no contestaba. Marta, con el permiso de doña Luisa, tomó el teléfono. ¿Quién habla? ¿Dónde está mi madre? La voz de Ricardo era nerviosa, con un acento diferente, adquirido en el norte. Soy Marta, la nieta de doña Luisa. Su madre está en el centro de salud. Estuvo muy grave. ¿Qué? ¿Por qué? Claudia dijo que estaba bien. Claudia le mintió. Ella la tenía encerrada en la bodega, sin agua, para que no recordara el secreto. Hubo un silencio largo y pesado en la línea. Ricardo no se atrevió a preguntar cuál era el secreto. Usted siempre fue un buen hijo, Ricardo, pero usted ayudó a su madre a guardar un secreto de la casa de San Juan, ¿verdad? El papel para que pareciera más antiguo. Yo no sabía que Claudia iba a hacer esto. Ella me dijo que era para proteger a mi madre de los abusos de los abogados. Ella es muy fuerte. Su madre es fuerte, Ricardo. Usted es débil. Y por su debilidad, Claudia pudo robar la herencia de su hermana, Pilar. Y casi mata a su madre. Marta esperó la negación, la furia. En cambio, Ricardo suspiró. Lo sé. Claudia vendió la casa. Pensé que Avelina se había inventado lo del encierro. No. Siempre supe que Claudia estaba resentida con Pilar. Ella creía que su padre me quería más, pero él siempre se preocupó por Pilar. ¿Sabe a dónde está Pilar ahora? La última vez, me dijo que estaba tejiendo tapetes en un taller cerca de la capital. Me mandó una carta hace años. La dirección, no la recuerdo. Yo sí la tengo, dijo Marta, con voz firme, y voy a ir a buscarla. Su madre necesita que usted vuelva, Ricardo. No para salvarla, sino para confrontar a Claudia y dar la cara por todo el dolor que causó. Ricardo, al otro lado de la línea, estaba roto. Se enfrentaba a la vergüenza de su propia inacción. No puedo volver ahora. Si vuelvo, pierdo el trabajo. Y no tengo dinero. Su madre lo necesita. Claudia se ha ido, pero va a volver. Y si usted no está aquí para defender a su madre y a Pilar, ella ganará. Marta colgó. Había fallado en obtener la ayuda inmediata de Ricardo. Era un fracaso humano, una prueba de que la cobardía es a menudo más destructiva que la maldad activa. A la mañana siguiente, Marta se preparó para el viaje a la capital. El viaje sería largo, y el dinero escaseaba. Doña Luisa le entregó un pequeño fajo de billetes, las ganancias de la venta de pan de la semana. Ve. Y no vuelva sin Pilar. Avelina se está consumiendo en la tristeza. Ella necesita que la memoria se junte con la verdad. Marta tomó el autobús a la capital, llevando consigo la carta legal, la prueba de la traición, la foto, la prueba de la conexión, y el diario, la prueba del amor. El aroma a naftalina de la caja de la A seguía impregnado en sus dedos, un recordatorio del secreto. El viaje a la capital fue una inmersión en el ruido y el cemento. El caos de la ciudad era un contraste brutal con el silencio de las montañas. Llegó al barrio de tejedoras, calles estrechas, llenas de edificios descoloridos y el sonido constante de los telares. El aire olía a lana húmeda y tintes. La dirección que Pilar había dejado la llevó a un pequeño taller en la parte de atrás de una casa antigua.
La puerta estaba abierta. Se oía el golpe rítmico de un telar manual. Marta entró. El lugar estaba lleno de colores vibrantes, tapetes, chales y bolsas tejidas. Había dos mujeres trabajando. Una era anciana. La otra, una mujer de unos 40 años, con el rostro marcado por la vida, pero de ojos increíblemente claros. Estaba sentada frente a un telar. Marta se acercó, temblando. Disculpe, ¿busco a Pilar Montes? La mujer de ojos claros detuvo el telar. El silencio llenó la habitación. Soy yo, dijo Pilar. Su voz era dulce, pero con un matiz de dolor guardado. Marta sintió una oleada de alivio y terror. Tenía que ser cuidadosa. No podía revivir el dolor de Pilar sin un propósito. Mi nombre es Marta. Vengo de su pueblo. De parte de su madre, Avelina. Pilar se puso de pie. Su pierna, aunque sanada, tenía un leve cojeo. Se notaba la cicatriz. Avelina ya no es mi madre. Ella me echó. Me vendió la casa. No. Su madre la protegió. Y Claudia la engañó. Marta sacó el diario y la foto. Puso el dibujo de la rosa en las manos de Pilar. Ella nunca la abandonó. Y la casa es suya. Siempre lo fue. Pilar tomó el pequeño diario con manos temblorosas. El dibujo de Avelina con la rosa en el cabello desató un torrente de memorias. Se sentó de nuevo, incapaz de mantenerse en pie. La otra tejedora, una anciana callada, se acercó y le puso una mano reconfortante en el hombro. ¿Qué dice?, preguntó Pilar, con la voz ahogada. Marta le mostró la primera página del diario, el mensaje de amor. El paquete que usted buscaba no era este. Era el documento legal que Claudia guardó. Su madre, Avelina, nunca quiso que usted pensara que la había traicionado. Ella solo le dio la carta para que usted supiera que, aunque la obligaron a irse, usted siempre sería su hija. Marta sacó la carta amarillenta de notario y la desplegó sobre la mesa de trabajo, junto a la lana de colores. Claudia le dijo que Avelina había vendido la casa para sacarla de la vida de su hijo, Ricardo. Pero Avelina puso la casa a nombre de su padre, Ezequiel, para protegerla de su primer marido, el malo. Y luego, hizo que Ezequiel firmara un contrato privado de retorno. El usufructo era suyo. La propiedad sigue siendo de Avelina. Pilar leyó la jerga legal con los ojos llorosos. Las palabras eran frías, pero el significado era ardiente. No era una traición, era una maniobra desesperada de su madre para protegerla en un mundo hostil. Claudia había manipulado la verdad para robar la propiedad y herir a Pilar. Mentira, gritó Pilar, golpeando la mesa. Ella me dijo que mi madre vendió la casa por la necesidad de Ricardo, y que si me iba sin reclamar, me daría una parte del dinero. Dinero que nunca llegó. Claudia la humilló y la echó del pueblo, Pilar. Y ahora, Avelina está en el hospital. Claudia la tenía encerrada en una bodega, a punto de morir de sed y hambre. La noticia del maltrato de Avelina golpeó a Pilar con una fuerza brutal. Su madre, la mujer que, a pesar de sus fallas, había luchado por proteger su herencia, ahora estaba sufriendo el castigo de la avaricia. Tengo que volver, dijo Pilar, poniéndose de pie de golpe. Sí. Pero necesitamos algo más que el diario. Necesitamos su testimonio, Pilar. Necesitamos que usted vaya a la policía con esta carta. Avelina está luchando por su vida. Y usted es la única que puede cerrar la trampa legal de Claudia. Pilar, acostumbrada a la soledad y la desconfianza, miró fijamente a Marta. ¿Por qué me ayudas, niña? Porque la injusticia nos duele a todos, Pilar. Y porque Avelina, en su locura, recordó el nombre de su hija y la rosa. Y eso es lo único que la mantiene viva, la esperanza de que usted sepa la verdad. Pilar asintió. Un dolor profundo se reflejaba en sus ojos, el dolor de años de resentimiento injustificado. Vamos, entonces. Vamos a casa. El viaje de regreso fue más rápido, lleno de una urgencia tensa. Marta y Pilar viajaron en silencio. Marta le contó los detalles del encierro, de cómo Claudia había robado la pensión y de la cobardía de Ricardo. Pilar escuchó, asimilando la traición familiar en toda su crudeza. Al llegar al pueblo, el ambiente era pesado. Claudia, aunque ausente, seguía proyectando su sombra. Fueron directamente a la casa de don Ernesto, donde Avelina estaba. Avelina yacía en una cama improvisada, bajo una ventana por donde entraba el aire fresco. Estaba más limpia, pero muy frágil. Doña Luisa la cuidaba con un paño húmedo sobre la frente. Pilar se acercó a la cama. Hacía más de 20 años que no veía a su madre. El tiempo había sido cruel. Mamá, susurró Pilar, arrodillándose junto a la cama.
Avelina abrió los ojos. Tardó en reconocer el rostro. La niebla era espesa. ¿Quién eres? ¿Vienes por el paquete? Soy Pilar, mamá. Tu hija, la de la rosa. Avelina miró a su hija. La anciana movió una mano temblorosa, tocando el rostro de Pilar. Su mirada se fijó en la leve cicatriz cerca del ojo izquierdo de Pilar. De repente, la lucidez la golpeó con la fuerza de una revelación. La llave, gritó Avelina, su voz aguda y clara. No dejes que Claudia se quede con la otra llave. Pilar no entendió. Marta intervino. Claudia se llevó el dinero que robó, pero dejó el cofre de la A vacío. La llave está a salvo. Avelina negó con la cabeza, sus ojos llenos de terror. No la de la A. La otra. La que nos enterró a las dos. Avelina extendió la mano y apuntó hacia un lugar en la pared, justo encima de la cabeza de Pilar. Ahí. El hoyo. El que tapó con yeso. Ahí está la otra prueba. El secreto de la casa y el primer marido. Doña Luisa miró la pared. Era una pared de adobe, con una sección de yeso reciente, mal aplicada. Marta sintió una nueva oleada de peligro. Avelina no solo había escondido la llave en la caja de la A, sino que había escondido algo más en la pared. Un último secreto, el que Claudia no había podido encontrar. Un secreto que probaba no solo el engaño, sino el origen de toda la injusticia. La revelación de Avelina sobre el hoyo en la pared fue un golpe de adrenalina. Había un nivel de ocultación que ni siquiera Claudia había imaginado. Pilar, entendiendo la urgencia, se levantó y tocó el parche de yeso. Estaba blando, mal mezclado con calorías. Necesitamos abrir esto, rápido dijo Pilar. Don Ernesto, que vigilaba la puerta de la casa, trajo un martillo y un cincel pequeño. Con sumo cuidado, para no alarmar a Avelina, quien ya estaba agitada por la lucidez, Pilar comenzó a picar el yeso. El yeso se desprendió en trozos blancos, cayendo al suelo. Debajo, había un hueco en la pared de adobe, forrado con un trozo de tela. El hueco era estrecho. Pilar metió la mano y sacó el objeto escondido. Era un pequeño cilindro de metal, envuelto en un paño de lino. Olía a tierra y a humedad antigua. Desenvolvió el lino. Dentro, no había dinero ni joyas. Había un rollo de papel muy fino, atado con una cuerda roja deshilachada. Y, pegado al cilindro con cinta adhesiva vieja, había una pequeña llave de cobre, más grande que la que Marta había encontrado en el cofre de la A. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó Pilar, acercándole el rollo de papel. Avelina, exhausta, apenas pudo susurrar. El secreto de la casa. El primer marido. El que me golpeaba. Marta desató la cuerda roja y desenrolló el papel. No era un documento notarial, sino una carta escrita a mano, en letra nerviosa. Era una declaración. Marta leyó en voz alta, para que todos escucharan, la verdad que Avelina había ocultado por décadas. La carta era de Avelina, fechada un mes antes de casarse con Ezequiel, y estaba dirigida a un abogado de la capital. Detallaba un acto de violencia doméstica por parte de su primer marido, que la había forzado a firmar la venta de la casa de San Juan, que era su herencia materna, a un precio ridículo, dejándola en la calle. La carta revelaba un acto de desesperación. Para evitar perder la casa por completo, Avelina había falsificado un documento para transferir el título de propiedad a su nueva pareja, Ezequiel, con la promesa de que él se lo devolvería después de la muerte de su primer marido, cuando la venta forzada fuera anulada. El papel que Claudia guardaba era la promesa de Ezequiel de devolverle la propiedad, y el rollo de papel era la evidencia de la venta forzada. Pero lo más impactante era la nota final, escrita con una caligrafía más firme, fechada en 1978. Adjunto la copia de la denuncia policial que hice contra mi primer marido por violencia, demostrando que la firma en la venta de la casa fue hecha bajo coerción. La casa nunca fue vendida legalmente. El título sigue siendo mío, Avelina Montes. El rollo no era una simple carta, sino la prueba irrefutable de que la casa de San Juan nunca había sido parte de la herencia de Ezequiel, sino una propiedad de Avelina, robada y recuperada a través de un juego legal de ocultación. Claudia no robó la herencia de Ezequiel, robó la casa de Avelina. Y al engañar a Pilar, ella también es culpable de fraude, dijo Marta, con la voz temblorosa. Pilar, al escuchar la verdad, sintió un dolor inmenso. No solo su madre había sufrido la violencia, sino que había vivido en el miedo constante de que el secreto saliera a la luz, obligándola a esconder la verdad incluso de sus propios hijos.
Avelina sonrió débilmente, una sonrisa de liberación. Pilar, nunca te vayas, la rosa. Pilar tomó la mano de su madre, las lágrimas cayendo sobre el rostro envejecido. Nunca, mamá, ya no me voy. En ese momento, la pequeña llave de cobre, la que estaba pegada al cilindro, cobró sentido. Era demasiado grande para el cofre de la A. ¿Para qué es esta llave, mamá? Avelina cerró los ojos, agotada. La lucidez se había ido, reemplazada por la paz. El cementerio, la caja de música. Pilar y Marta se miraron. ¿Una caja de música en el cementerio? Doña Luisa, que había estado observando en silencio, se acercó. Ezequiel fue enterrado con un cofre pequeño. Era un ritual de la familia. Él guardaba sus recuerdos más preciados ahí. Un pequeño cofre musical. La llave de cobre debe ser para eso. La revelación era sombría. El último eslabón de la verdad estaba enterrado. El cementerio. En el pequeño cofre de Ezequiel debía haber algo más. Algo que Avelina había querido que Pilar supiera, algo que no podía decir en voz alta. El secreto final. Antes de que pudieran reaccionar, se oyó un ruido fuerte en la calle. Un coche se detuvo bruscamente. Era Claudia. Había regresado. No vino sola. Traía consigo a 2 hombres corpulentos, contratados para la intimidación. Claudia, con la cara descompuesta y los ojos salvajes, irrumpió en la casa. ¿Me robaron? Esa vieja está mintiendo. Voy a recuperar lo que es mío. Había regresado no por dinero, sino por el miedo de que el pueblo se aliara contra ella. Había regresado por la venganza, y para asegurarse de que Avelina no abriera más la boca. El aire en la casa de don Ernesto se congeló. Claudia estaba en la puerta, flanqueada por 2 hombres de aspecto rudo, con chaquetas de cuero y miradas vacías. Eran matones a sueldo, el último recurso de su desesperación. Saquen a esa vieja mentirosa de mi casa. Y devuélvanme mis papeles, gritó Claudia, señalando a Marta y Pilar. Marta se puso delante de Pilar, con el rollo de papel y la llave de cobre apretados contra su pecho. Esta no es su casa, Claudia, y Avelina no va a ninguna parte. La policía ya sabe lo que hizo. ¿La policía? ¿Crees que me asustan 4 rancheros con pistola? Los matones avanzaron hacia el grupo. Don Ernesto se interpuso, pero fue empujado violentamente contra la pared. El viejo cayó, golpeándose la cabeza. Doña Luisa gritó. Déjenlos, ordenó Pilar, con una calma que desarmó momentáneamente a Claudia. Pilar había vivido la violencia en silencio toda su vida. Ahora, con su madre a su lado, la confrontó. Usted nos robó a las 2, Claudia. Me robó la casa y a mi madre le robó la paz. Pero ya encontramos la verdad. El documento que prueba que la casa nunca fue de Ezequiel. Es de Avelina. Claudia sonrió, una mueca cruel y fría. Papeles viejos. No valen nada en la capital. Los mato a todos y digo que la vieja se volvió loca. Nadie les creerá. Uno de los matones se acercó a Pilar, extendiendo una mano para quitarle el rollo de papel. Pilar, con la habilidad manual desarrollada en el telar, fue rápida. En lugar de luchar, tomó un hilo de lana que doña Luisa había dejado en el suelo y lo lanzó a los ojos del hombre. El matón parpadeó. Pilar aprovechó el instante para golpear su rodilla con el pie. El hombre rugió de dolor, soltando a Pilar. Marta entendió. Esto no era una lucha legal, era una lucha por la supervivencia y la posesión de la verdad. Vámonos, Pilar. Al cementerio, gritó Marta. Avelina, que estaba despierta y observando la violencia, intentó hablar, pero solo salió un gemido. Marta y Pilar salieron corriendo por la puerta trasera de la casa, hacia la oscuridad de la noche. Claudia, furiosa, les gritó a los matones que la siguieran. El papel. Quítenles el papel. La persecución se trasladó a las calles de tierra oscura. Marta y Pilar corrían por caminos que conocían bien. Las luces de la luna y las estrellas eran su única guía. El cementerio no estaba lejos, justo en las afueras del pueblo, en una colina barrida por el viento. Cuando llegaron a la verja de hierro oxidada, Marta estaba sin aliento. El cementerio era un laberinto de cruces de piedra y mausoleos oscuros. El silencio era profundo, inquietante. ¿Dónde está la tumba de Ezequiel?, jadeó Marta. En la parte vieja, cerca del muro de piedra, dijo Pilar. Se deslizaron entre las tumbas, con el miedo a ser encontradas apretándoles el pecho. Pudieron escuchar los pasos pesados de los matones detrás de ellas, golpeando la tierra. Llegaron a la tumba de Ezequiel. Era una lápida de piedra sencilla, con una fecha de muerte antigua. Pilar se arrodilló.
Sacó la llave de cobre, sus manos temblando. ¿Dónde está el cofre de música? Marta revisó la lápida. No había ninguna ranura visible, pero cerca del pie de la tumba, en la tierra removida, notó algo. Una pequeña placa de bronce, casi cubierta por la maleza. Marta rasgó la maleza. La placa se levantó, revelando un pequeño hueco en la tierra, justo sobre la tumba. Era una pequeña caja de metal. Pilar insertó la llave de cobre en la cerradura diminuta. Giró. Hizo un clic suave. Abrió la caja. El metal estaba frío y húmedo. Dentro, había un objeto envuelto en seda amarillenta. En ese momento, las luces de una linterna las enfocaron. Los matones de Claudia habían llegado. Ahí están. Dame eso, gritó uno de ellos. Pilar no dudó. Sacó el objeto envuelto y lo sostuvo en su mano. Era una pequeña caja de música, de madera oscura, con el mecanismo de cuerda expuesto. El matón se abalanzó sobre ella. Marta gritó. Pilar apretó el mecanismo de cuerda. Una melodía dulce y quebradiza, una antigua canción de cuna, se elevó en el silencio del cementerio. La música no detuvo al matón, pero sí a Claudia, que acababa de aparecer detrás de ellos, respirando con dificultad. Claudia se detuvo, sus ojos fijos en la caja de música. El sonido la transportó. Esa no. Esa era de mi hijo, gritó Claudia, pero su voz se quebró. Pilar abrió la caja de música. Dentro, en el compartimento secreto, había un papel doblado en 4. Marta lo tomó y lo abrió. No era un documento legal. Era una nota personal de Ezequiel, el marido de Avelina, dirigida a Pilar. La nota decía: Pilar, yo no soy tu padre, nunca lo fui, pero te amo como tal. Tu verdadero padre te dejó este dinero en un banco. La casa es de tu madre. Vive sin culpa. Ezequiel. La revelación sombría. Pilar no solo no había sido abandonada por su madre, sino que Ezequiel no era su padre biológico, sino un hombre que la había amado incondicionalmente, pero había algo más. El papel tenía una clave bancaria. El dinero que su padre biológico le había dejado, la herencia real, estaba esperándola. El sacrificio de Avelina de esconder la verdad había sido para proteger a Pilar de la vergüenza del pueblo y para asegurar que la casa fuera devuelta. Claudia se desplomó al suelo, arrodillándose ante la tumba de Ezequiel. La música seguía sonando. Mentira. Es mi casa. Mi vida, gritó Claudia. La policía comunitaria, alertada por doña Luisa y don Ernesto, llegó en ese momento. Las sirenas débiles de las motos rompieron la noche. Los matones huyeron. Claudia, con la verdad expuesta y su avaricia al descubierto, no huyó. Se quedó arrodillada, la melodía de la caja de música tocando la herida de su propia vida de celos y resentimiento. Claudia fue detenida por la policía comunitaria, acusada de fraude y maltrato. Su rostro, bañado por las lágrimas y el polvo del cementerio, era la imagen de la derrota. Los papeles, tanto el notarial ambiguo como la denuncia de Avelina por la venta forzada, aseguraban que la verdad legal saldría a la luz, al menos a nivel de la comunidad. Pilar y Marta regresaron a la casa de don Ernesto. Avelina dormía. Su respiración era más suave, como si el peso de los secretos finalmente se hubiera levantado de su pecho. Pilar se sentó junto a su madre, sosteniendo la pequeña caja de música. La llave de cobre, su llave, le daba una sensación de anclaje. El descubrimiento de que Ezequiel no era su padre, sino un hombre que la había protegido en secreto, fue la catarsis que necesitaba. Su verdadero padre le había dejado una pequeña fortuna, el abandono no había sido real, solo la manipulación de Claudia. Marta, por su parte, había asegurado la justicia y la verdad, pero sentía el peso de la fatiga. Había luchado contra la injusticia familiar, y había ganado. Al amanecer, Ricardo, el hijo ausente, llegó. Había tomado un autobús de noche desde la frontera, impulsado por la vergüenza y el miedo. Entró a la casa de don Ernesto, con la ropa arrugada y los ojos llenos de culpa. Vio a su madre, Avelina, durmiendo en paz. Vio a Pilar, su hermana de sangre incierta, sentada a su lado, con una dignidad que nunca le había visto. Yo lo siento, murmuró Ricardo. Pilar levantó la vista. No había odio en sus ojos, solo una profunda tristeza. No a mí, Ricardo, a mamá. Y a ti mismo, por ser tan cobarde. Tenía miedo de Claudia. Ella siempre me decía que si intervenía, me dejaría, y no podría cuidar a mi madre. La cuidaste mal. Le diste el control a una mujer cruel. Ricardo se acercó a su madre. Le tomó la mano. Avelina no se despertó.
Él lloró en silencio, no por la pérdida de la propiedad, sino por la pérdida de su propia integridad. Pilar, entendiendo que el arrepentimiento de Ricardo era genuino, aunque tardío, le dio el documento de Ezequiel. Claudia vendió la casa de San Juan, pero no tenía derecho. La casa es de Avelina. Una vez que ella se recupere, recuperaremos la propiedad. ¿Y tú?, preguntó Ricardo. ¿Te quedarás? Pilar miró a su madre. Yo no voy a ninguna parte. La casa de San Juan puede ser el hogar de muchos, como el centro de ayuda que compró ese señor. Pero Avelina me necesita aquí. Y yo, por primera vez, me siento en casa. La mañana se llenó de decisiones prácticas. Con la prueba del maltrato, la comunidad aseguró que Claudia sería exiliada del pueblo y no volvería. Ricardo se quedaría para cuidar a su madre, trabajando en la cooperativa, redimiéndose con actos. Avelina despertó más tarde. Vio a Pilar y a Ricardo sentados cerca. Su mirada, aunque confusa, se posó en Pilar. La rosa, mijita. ¿Te acuerdas de la rosa?, preguntó Avelina. Sí, mamá. La rosa está aquí. Siempre estuvo. Avelina no recuperaría su lucidez completamente, la enfermedad era un destino ya trazado. Pero la verdad había liberado su espíritu. No había sido una madre traidora. Había sido una mujer maltratada que luchó por proteger a su hija. La revelación de la verdad sombría no trajo un final feliz de cuento de hadas. La casa de San Juan sería recuperada, pero la vida de Avelina y Pilar ya estaba marcada por el sufrimiento. Sin embargo, la justicia emocional había sido alcanzada. La verdad había salido de la bodega oscura, llevada por la luz de una joven llamada Marta, y recibida por una hija llamada Pilar. La historia de la abuela con Alzheimer, encerrada para silenciar la verdad, se convirtió en la leyenda del pueblo, el amor entre madre e hija que triunfó sobre la avaricia. Marta se sentó en el patio, bebiendo café con doña Luisa. Miró el cielo azul y sintió el calor del sol en su rostro. La sensación de haber hecho lo correcto era su única recompensa. Ahora, cuando el pueblo la veía, ya no era solo la nieta de la panadera. Era la muchacha que había traído la luz al secreto oscuro. El verdadero hogar no es el de las paredes y el techo, sino el lugar donde la verdad se sienta a la mesa y el amor encuentra su camino. Si esta historia de lucha por la verdad resonó en tu corazón, déjame un comentario con esa palabra y suscríbete para más historias del universo latino de injusticia.